Buenos días con todos, somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco y el día de hoy les presentamos un trabajo para el curso de contaminación de suelos, que es dictado por el ingeniero Teodoro Guargo. Vamos a hablar de uno de los temas más importantes y que mayor preocupación ha causado debido a las consecuencias y daños que puede producir tanto al medio ambiente como a nosotros. Les vamos a hablar acerca de la contaminación de suelos por la lluvia ácida. Como sabemos, de forma natural, tanto las erupciones volcánicas como la descomposición de la materia orgánica del suelo o los incendios forestales contaminan el aire. Si bien normalmente este aire está contaminado, logra limpiarse por sí solo, pero cuando la cantidad emitida por fuentes naturales se le adiciona un incremento sustancial procedente de fuentes antropogénicas, la capacidad de limpieza natural de la atmósfera no logra su estado inicial, induciendo efectos desfavorables a los ecosistemas terrestres y acuáticos, en el hombre o en determinadas infraestructuras. El término lluvia ácida fue utilizado por primera vez por Robert Angus Smith, quien investigaba la química del aire en las industrias británicas de 1850. Los molinos de algodón y las poderosas industrias pesadas que funcionaban gracias al carbón vertían grandes cantidades de humo a la calle. Smith demostró que estas fábricas hacían emisiones directas al aire de hollín y sustancias que cambiaban la química de la lluvia, haciéndola más ácida. Los términos lluvia ácida, precipitación ácida, hacen referencia a cualquier forma de aporte de carácter ácido que cae sobre la superficie terrestre en forma húmeda o seca. Lluvia, nieve, granizo e incluso en polvo ácido. El término fue introducido en 1872 por el químico escocés Robert Angus Smith para describir las precipitaciones ácidas en Manchester, Inglaterra. Se entiende que funcionalmente una lluvia es ácida cuando tiene un pH menor a 5.6, valor que corresponde a la concentración de equilibrio del ácido carbónico con el agua cuando la presión del dióxido de carbono atmosférico era de unos 340 partes por millón. En la formación de la lluvia ácida pueden actuar tanto factores naturales como artificiales o antropogénicos. Entre las principales cabe citar las emisiones volcánicas, gases sulfurosos y los óxidos nitrosos, que se forman en las tormentas eléctricas, los incendios forestales naturales y los procesos derivados de la intervención de microorganismos en la descomposición de la vegetación. Sin embargo, la que ha llamado la atención es la lluvia ácida de origen antropogénico, fundamentalmente derivado de la combustión de cualquier combustible fósil que contenga azufre o nitrógeno, que en condiciones oxidantes forman óxidos. Se sabe que las emisiones de SO2 o los óxidos de nitrógeno sufren procesos de oxidación en la atmósfera y en contacto con la humedad atmosférica se transforman en ácidos. La lluvia ácida se forma cuando estos gases contaminantes, los óxidos de azufre, de nitrógeno y de carbono, se combinan con el agua, teniendo como acelerador de las reacciones la luz solar. Los óxidos de azufre se convierten en ácido sulfúrico, los óxidos de nitrógeno en ácido nítrico y los dióxidos de carbono en ácido carbónico. Parte de esta mezcla que vuelve a la Tierra como finas partículas, sulfatos y nitratos, que se conoce como descomposición seca. Yo les voy a hablar de cómo afecta la lluvia ácida al binomio suelo-bosque. Son muchas las hipótesis que se han tomado para explicar la pérdida de los ecosistemas forestales. Sin embargo, son muy pocas las que han causado interés científico, social y económico. No hay duda que la gravedad de los daños va a depender de la intensidad de la agresión. Sin embargo, se ha comprobado que puede depender aún más de la capacidad del suelo de neutralizar estos ácidos bajo los conocidos mecanismos de regulación ácido-base. Muy parecidos a los sistemas de regulación, también tenemos la capacidad amortiguadora o también conocida como capacidad tampón, que básicamente va a convertir a los suelos en agentes protectores de los ecosistemas. Por ejemplo, cuando algunos ácidos se vierten o se aportan al suelo y este suelo de por sí tiene compuestos de carbonatos, calizas o magnesitas, van a reaccionar entre sí y se van a disolver y finalmente van a formar la siguiente ecuación. La meteorización química. Esta proporciona cationes básicos de manera relativamente lenta. En suelos ricos en minerales, su capacidad de neutralización es alta si hay temperatura suficiente como para poder acelerar los procesos de hidrólisis, mientras que en suelos de climas fríos o extremadamente fríos es prácticamente inexistente la capacidad amortiguadora. Es por este motivo que los efectos de la lluvia ácida son mucho más notorios, mucho más dañinos
y se manifiestan de manera más rápida en países fríos como en Escandinavia, Rusia y Canadá. Sin embargo, sea cual sea la litología, si un suelo presenta minerales resistentes como la moscovita o el cuarzo, la acidificación se produce más rápidamente en cualquier condición climatológica. Efectos en la vegetación. La lluvia ácida puede afectar de manera directa a la cobertura vegetal, causando la necrosis de las hojas y la pérdida de nutrientes. Esto a su vez va a causar el debilitamiento de la planta, la pérdida repentina de los frutos y finalmente la poca productividad. Para explicar un poco más fácil acerca de cómo es el proceso de la lluvia ácida en los bosques, se puede explicar de la siguiente manera. Dentro del bosque, la copa de los árboles actúa como conductores y modificadores de la deposición ácida. Cuando la lluvia impacta contra la copa de los árboles, estos van a cambiar su composición por medio de los procesos de intercepción. También cambia por los intercambios lluvia-planta que va a formar los pluvio-lavados. Estos, al llegar al suelo, van a llegar con una composición y concentración totalmente diferentes con respecto a la lluvia inicial. Efectos a través del suelo. Esos efectos se dan de manera indirecta. Se produce cuando el suelo pierde cationes mientras enriquece en aluminio. El pH también desciende y con esto las especies inertes son progresivamente sustituidas con especies iónicas y más tóxicas. Estos efectos también se pueden dar debido a ciertos factores como por ejemplo la inhibición o fijación de nitrógeno por las bacterias asociadas a las leguminosas, la inhibición del crecimiento radicular, la insolubilización y finalmente la pérdida de la biodisponibilidad de los fosfatos. Les hablaré sobre la acidez natural y antrópica del suelo. En un sentido muy amplio, la acidificación del suelo puede ser considerada como la suma de procesos naturales y antrópicos que acaban produciendo un suelo ácido. Los procesos naturales de acidificación en un bosque incluyen la absorción de cationes básicos por plantas, el lavado natural por ácidos tales como los ácidos carbónicos y también los nítricos, y también a partir de los compuestos orgánicos procedentes de la formación de humus. Mientras que los procesos antrópicos incluyen la extracción a través de la biomasa por el uso ya sean de especies o de fertilizantes, y también se incluyen a los aportes de origen atmosférico. 4 capacidades de buffer fundamentales. Uno de ellos es el rango tampón de carbonato, donde su pH es mayor a 8 y la velocidad de disolución de los carbonatos es lo suficientemente alta para amortiguar la mayoría de tasas de carga ácida. Otro rango de tampón, en segundo punto, es de los silicatos, los cuales los cationes alcalinos son producidos por la meteorización de los mismos. En tercer punto está el tampón por intercambio de cationes intercambiables, donde la reacción de intercambio de cationes son rápidas y pueden ralentizar la acidificación. Sin embargo, también la capacidad de amortiguación puede ser escasa, especialmente en los suelos con arcilla de baja actividad. En el punto número 4 está el rango tampón de aluminio y hierro, y su pH oscila entre 2 y 4, dependiendo del metal que origine el sistema tampón. Muchos de los suelos de zonas templadas húmedas son ácidas debido a los procesos de acidificación natural que caen en el rango de amortiguación del aluminio o de la capacidad de cambio. Niveles químicos críticos. Una vez definido el receptor, como puede ser el ecosistema forestal, se le selecciona un indicador biológico sensible al contaminante, a partir del cual se intentarán establecer parámetros químicos que indiquen su estado respecto a la concentración del contaminante, y especialmente a condiciones a las cuales el deterioro del ecosistema debe producirse. Los niveles químicos críticos se establecen para identificar el nivel de la sensibilidad a partir del cual se produce una pérdida de vitalidad. En este sentido, los criterios deben relacionarse con descenso en las frecuencias microrrizas, daños en las raíces
inviación y en la absorción de nutrientes. Tabla de algunos criterios utilizados en la determinación de las cargas críticas de acidez. ALS, alcalinidad. AIT es total de disolución del suelo. AIL es decir, el reactivo inorgánico. Criterio de zona de aplicación, suelo forestal. En el criterio de zona de aplicación tenemos el pH, su horizonte A y E mayores que 4 y el horizonte B mayores que 4.4. La alcalinidad mayores que menos 300. AIT, que es disolución del suelo, menores que 4. El reactivo inorgánico, microgramos sobre litros, menores de 2. El calcio sobre el aluminio, mol, mayores de 1. Sverdrup y Warfinge en 1992 encontraron como regla general un valor mayor a 1, para la cual la relación de cationes básicos en disolución del suelo proporciona un nivel de sostenibilidad apropiado para los bosques europeos. Consideraron más adecuada la relación entre cationes básicos y el aluminio, citando que si el catión básico sobre el aluminio menores a 1, comienza la aparición de daños en las raíces y estrés en las plantas. Si el catión sobre aluminio es menor a 0.5, se observa un declive de raíz. Y si el catión básico sobre el aluminio es menor a 0.15, el crecimiento de la raíz se bloquea por completo, declina el crecimiento microrricórico, mueren las raíces finas y el árbol se encuentra severamente dañado. Métodos para el cálculo de las cargas críticas en la acidez en los ecosistemas forestales. El método más utilizado para el cálculo de las cargas críticas se basa en el método de balance de masas en estado estacionario, lo que se supone un estado estable e independiente del tiempo de interacción química que implica un equilibrio entre la producción y el consumo compuesto de ácidos. Este depende esencialmente de la tasa de metrización que liberan cationes básicos, tomando además en consideración la textura del suelo. Sistemas de nivel 0. El sistema utilizado es hecho para países del norte de Europa. Con esos criterios se ha realizado un mapa preliminar de sensibilidad relativa de los suelos a la acidificación, generalizando a toda Europa. El mapa pone de relieve el marcado en papel de la litología en la determinación de las cargas críticas para la acidez. Sistemas de nivel 1. Este nivel solo las grandes áreas son usos de suelo, ¿no? Por ejemplo, pueden ser bosques, cultivos o áreas de vegetación natural. Son cartografiados como receptores sensibles. Y por medio del método SSMB se predicen valores químicos de ciertos iones relevantes en la solución del suelo. Acá tenemos una tabla que es la determinación o determinaciones críticas del modelo nivel 1. Cálculo de los niveles de alteración en modelo profile. Para los ecosistemas forestales, los estudios de investigación se han centrado en la carga de acidez y los cationes básicos, así como en el aluminio. El modelo profile es un modelo de estado estacionario y es uno de los que más se utiliza para calcular las cargas críticas de los ecosistemas forestales. En la figura tenemos unas cargas críticas de ácidos en los suelos españoles en condiciones de equilibrio estacionario nivel 1. Sistemas de nivel 2. Consideran otros mecanismos como la absorción de sulfatos no incluidos en los niveles 0 y 1. Estos estudios se han conducido al desarrollo de larga gama de modelos matemáticos. Y son los más conocidos, ¿no? Y
Y bueno, acá tenemos una tabla que es el fundamento de algunos modelos de determinación de cargas críticas de acidez en nivel 2.